La Secretaría de Educación Pública y el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa presentan Revisiones, temas sobre sociedad, educación y cultura. El tema de hoy, ver bien para aprender mejor. Hoy trataremos en Revisiones la importancia de la percepción visual en la educación. ¿Es su hijo un mal estudiante? ¿Ha considerado que a lo mejor el problema se reduce a una deficiencia de la vista? La magnitud del problema. Más de 2 millones de alumnos de educación básica no ven bien. Esto es 1 de cada 10. La cultura de la vista. ¿Por qué no damos a la vista tanta importancia como a los demás aspectos de la salud? ¿Qué podemos hacer? En el estudio, la licenciada Margarita González Gamio, directora del programa Ver Bien para Aprender Mejor. Y también experiencias humanas. Un niño que no sabía, que no veía. Padres y maestros que han enfrentado el problema. Asimismo, el tema, la optometría, ¿solo un negocio? Quédese con nosotros, aquí en Revisiones. Más de 2 millones de niños que estudian en las escuelas primarias y secundarias de nuestro país padecen problemas de agudeza visual. Por este motivo, gran parte de ellos observa bajo aprovechamiento, reprueba o deserta de la escuela. De hecho, la deficiencia de la vista puede limitar el aprovechamiento de los estudiantes y pasar desapercibida para los maestros y para la propia familia del niño. No veía muy bien, alcanzaba a distinguir las letras, veía borroso, me mareaba mucho. Me ardían los ojos, no podía ver la tele, me inquietaba, todo eso. Solo veía un poquito bien el pizarrón, a veces copiaba mal. Y lo de la calle casi nada veía. No, pues la vista es uno de los sentidos fundamentales, es la forma como el humano se va a relacionar con el medio ambiente. Es el órgano de los sentidos tal vez el más importante. Bienvenidos a su programa Revisiones. El día de hoy hablaremos de un tema sobre el que hasta tiempo reciente se decía muy poco: los problemas de la vista y sus repercusiones en el aprendizaje. Para enterarnos mejor acerca de esto, hemos invitado a la licenciada Margarita González Gamio, directora del programa Ver Bien para Aprender Mejor, fideicomiso auspiciado por la Secretaría de Educación Pública. Licenciada González Gamio, ¿de qué magnitud es este problema? Es un problema muy importante porque hemos detectado que más de 2 millones de niños que asisten a las escuelas primarias y secundarias públicas cuentan con algún problema de agudeza visual. Esto les incide en su rendimiento escolar, que es más bajo, y en muchas ocasiones llegan a desertar o inclusive a reprobar. Y simplemente por no contar con un par de anteojos. ¿No hay precedente de que esto se haya detectado antes en algún otro programa? Bueno, ha habido experiencias, desde luego, en el sentido de dotar de anteojos a los niños, pero el reto de este programa es que lo queremos llevar a nivel nacional. Es decir, que todos los niños de educación básica, que son cerca de 25 millones de niños, van a ser detectados, cómo está su visión, y posteriormente les vamos a dotar de anteojos. Educación básica se refiere a primaria y secundaria exclusivamente, exactamente, ¿verdad? ¿Cómo afecta esto a la educación? Bueno, afecta en su rendimiento escolar y obviamente también afecta en toda su calidad de vida. Afecta en su comportamiento, exacto, en la familia. Muchas veces la gente hace un diagnóstico equivocado de estos pequeños y es simplemente porque no ven bien. Habría entonces que empezar por crear una cultura
entre estos niños de saber prestar atención a ciertos síntomas que a lo mejor ignoran o que por no tener la información no saben ellos mismos identificar? Bueno, en general no es solo estos niños. Nosotros creemos que la finalidad o el objetivo último de este programa es precisamente el crear una cultura de la vista, que no existe en nuestra sociedad, ni en las escuelas públicas ni privadas, y que también no existe ni siquiera en los grandes. Es muy poca la población que acudimos a una óptica y nos enteramos muchas veces por casualidad o al azar de que tenemos un problema de la vista. O cuando ya los síntomas son realmente tan fuertes que son imposibles de ignorar y esto obviamente pues está en contra de, hace más difícil el resolver el problema, ¿no? Exactamente. Entonces nosotros queremos captar, diagnosticar desde un principio. ¿Cuáles serían algunos de los factores que hacen que la gente no hable o no le dé importancia a esto? Bueno, básicamente yo creo que es por desconocimiento. Está muy relacionado con lo que estábamos hablando de la cultura de la vista. Sí. También en las escuelas privadas, en ninguna escuela en nuestro país hay un examen de la vista. Es cierto, sí. No existe en nuestro país. Hay en muy pocos países del mundo. Sí lo hay hemos recabado experiencias internacionales, lo hay en algunos estados de los Estados Unidos de Norteamérica, lo hacen en Japón, pero en general son experiencias aisladas. ¿Qué medidas se están tomando ya para enfrentarlo? Bueno, lo primero que hicimos fue llevar a cabo un estudio, una muestra estadísticamente representativa para determinar de qué estábamos hablando. Y de aquí se determinó, de este estudio se desprendió que el 12.7% de esta población presenta algún problema de agudeza visual. Entonces, hablando ya de cuántos niños son, pues es más de 2 millones, es cerca de 2.300.000 niños. Una cantidad muy importante. Muy importante. Bueno, pues vamos a seguir hablando y a entrar en detalle acerca de cuáles son las etapas de este proyecto después de una pausa. Amigos, no se vayan. Ver bien es algo más de lo que la gente supone. Significa muchas otras cosas. Significa realmente el utilizar la vista para desarrollar nuestras capacidades a su máximo potencial. Pues mire, yo lo detecté ya en la casa, que no veía bien la televisión, la veía muy de cerca, el libro se lo acercaba, pero la verdad, por problemas económicos, nosotros nunca no pudimos hacerle sus lentes al niño. Ella sí me decía que no veía bien y eso, pero yo no le había prestado mucha atención realmente. Porque mi mamá me preguntó que si necesitaban lentes por las malas calificaciones que sacaba. No detecta uno eso a tiempo, pues lo reprueba uno luego a veces injustificadamente, ¿no? Continuamos con nuestra charla con la licenciada González Gamio, directora del proyecto Ver Bien para Aprender Mejor. Licenciada, nos hablaba acerca de cómo este proyecto iba a tratar de corregir estos problemas de detección en los alumnos que a lo mejor tienen problemas de aprendizaje o de rendimiento por el problema de la vista. ¿Cuáles serían las etapas de este proyecto? Bueno, la primera etapa es la de sensibilización a los padres de familia, a los maestros y a la población en su conjunto sobre la magnitud y la importancia de este problema de no ver bien. Una vez sensibilizado... ¿Cómo se haría esta sensibilización? Básicamente estamos utilizando mucho los medios de comunicación, charlas, conferencias, apoyado de material gráfico. Posteriormente, vamos a capacitar a cerca de 1 millón de maestros en todo el país con el fin de que ellos sean los que lleven a cabo la detección gruesa en el propio plantel escolar. Esa es la primera gran bloque de actividades. Esto implica, por supuesto, un cierto costo económico
¿Quién lo subsidiaría? Bueno, todo el programa, la idea es que se subsidie por parte de toda la sociedad. Aportaciones privadas. Aportaciones privadas. Para ello nosotros tenemos un fideicomiso en Banamex, es la cuenta número 50 de Banamex, sucursal 233, ella es deducible de impuestos. Entonces nosotros esperamos que toda la ciudadanía pueda sumarse a esta gran jornada. Ah, ya. Me decía, esta es la primera etapa del proyecto. ¿Cuál sería la segunda? En una segunda etapa, el maestro simplemente identifica cuántos niños de su salón, de su clase, sí, no ven bien, sí, a partir de la cartilla de Snellen, que se llama, sí, es la cartilla que todo el mundo conocemos, que son pruebas muy fáciles, sí, que deben de leer las letras, y para los niños más pequeños que aún no saben el abecedario, se llama la cartilla de Márquez, que es con dibujitos. Ahora, esto que parece muy sencillo, si no se hace muy bien, claro, no tiene validez. Ninguna validez. Claro. Entonces, la capacitación es de los maestros, de todo el personal docente, es fundamental en este programa. Claro. Entonces, el maestro de ahí determina que un grupo de niños de su clase, que pueden ser 5 o 10 los que sean, tienen algún problema visual. Y ya en una segunda etapa, estos niños son remitidos, a través de sus padres obviamente, puede ser a ópticas o algún otro lugar previamente acordado por las autoridades estatales de educación pública, con el fin de que ahí ya les hagan el diagnóstico fino. Claro. Una tercera etapa será que los niños ya regresen con sus familiares y ya se les pongan sus anteojos, se les entreguen sus anteojos y se les dé un carnet visual. Ese es básicamente como está ideado el programa. Obviamente se necesita la colaboración de muchos sectores y de mucha gente para que esto funcione. ¿Quiénes participan en este proyecto? Bueno, está participando toda la sociedad, o queremos que participe toda la sociedad, y desde luego la gran infraestructura de la Secretaría de Educación Pública, con su capacidad de organización. Asimismo, nosotros hemos integrado un consejo asesor de salud. Este consejo está integrado por médicos muy reconocidos de la Secretaría de Salud, del IMSS, del ISSSTE, del DIF, del Politécnico Nacional y también por médicos privados de reconocido prestigio. Ellos son los que nos han ayudado al diseño del programa y también nos están ayudando en cosas tan importantes como determinar cuál es el anteojo adecuado, a más bajo precio, pero con las características de durabilidad para el niño. Claro. Esto debe ser muy importante. Me imagino que también debe de haber diferencias en la aplicación de este programa en el área urbana y las áreas rurales. Exacto. Nosotros de forma muy esquemática hemos planteado un programa para el ámbito urbano y otro para el rural. En todos los casos siempre es importante la sensibilización y posteriormente la capacitación de los maestros, porque serán, como yo le explicaba, los que hagan la detección gruesa. Pero para el ámbito rural, que queremos llegar a las poblaciones marginadas, de más difícil acceso, claro, más dispersas, ahí lo vamos a hacer a través de brigadas. ¿Esto qué es exactamente? Son brigadas de médicos o de optometristas y oculistas que irán a puntos de concentración previamente establecidos a hacer ya el diagnóstico fino. Y en una segunda ida, ellos ya entregarán los anteojos y también el carnet visual. ¿Por qué le hablo de esto del carnet visual? Sí. Este carnet visual, nosotros queremos que se convierta en un instrumento, por así llamarlo, con el cual las familias cada vez que lleguen a registrar a sus niños a un ciclo escolar, claro, tengan que presentar su carnet. De tal suerte que puedan saber el plantel escolar si el niño tiene un problema de agudeza visual y se le haga su siguiente tratamiento. Porque puede ir ya sea progresando la enfermedad o reincidiendo, ¿no? Miren, el estudio que nosotros hicimos, en esta muestra que le cuento, nosotros también evaluamos a niños que tenían anteojos y observamos que de esos casi el 50%, la mitad de niños con anteojos no ven bien. ¿Esto qué quiere decir? Que ya cambió la graduación y el niño sigue utilizando el mismo anteojo. De ahí la importancia de este carnet que se le va a entregar a las familias.
Enseguida regresamos con nuestra invitada, amigos, pero antes vamos a ver un reportaje sobre los avances que ha tenido este proyecto en los estados que ya han participado en él. Una tercera parte de las entidades federativas del país participan en la primera etapa del programa. De ella, Aguascalientes, Coahuila, Campeche, Estado de México, Jalisco, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Yucatán. El programa se encuentra en la etapa de capacitación a los maestros para que efectúen la detección gruesa. En el Distrito Federal, Colima y Tlaxcala ya se han cubierto las 3 fases iniciales. Gruesa, la detección que realiza el maestro en el aula. Fina, que consiste en la visita de los niños a la óptica. Y por último, la entrega de anteojos. Posteriormente, el proyecto abarcará al resto de las entidades federativas en una estrategia que persigue atender a todos los niños de las escuelas públicas del país. La Secretaría de Educación Pública ha auspiciado la creación del fideicomiso del programa Ver Bien para Aprender Mejor. Este fideicomiso recaudará fondos tanto de individuos como de instituciones y empresas para dotar de anteojos a todo estudiante de las primarias y secundarias públicas que los requiera. Será administrado totalmente por miembros de la iniciativa privada y los donativos que se le otorguen podrán ser deducibles del impuesto sobre la renta a partir de los 500 pesos. Los depósitos se pueden hacer a la cuenta número 50 de Banamex, sucursal 233. Y cuando nos hicieron el examen de la vista, mamá no me creía. Noté diferente, bueno, los colores, y pude ver bien los números y las letras. Uno le pone sus lentes al niño y así como que abre los ojos y dice, ay, así eran las cosas, yo pensé que no eran así. Vamos a continuar con nuestra charla con la licenciada González Gamio, directora del programa Ver Bien para Aprender Mejor. La licenciada ya nos habló acerca de cuál es el problema, cuáles son más o menos los grandes porcentajes que hay en México de niños que tienen este problema, y vamos a entrar más en detalle acerca de cómo se eligieron, por ejemplo, los criterios cuáles fueron los criterios que se eligieron para las ópticas, para escoger qué ópticas podrían participar en el proyecto. Bueno, puede participar en el proyecto absolutamente cualquier óptica que esté interesada en llevar a cabo esta labor social tan importante. Sí. Nosotros las invitamos a participar, hemos tenido reuniones con todas ellas, reuniones abiertas, no se va a concursar, simplemente les hemos dado nosotros los criterios que debe de tener un anteojo. Nada y son más. criterios que se desprendieron del sector salud. Sí. Y entonces a partir de ello ya las ópticas determinarán el precio más barato que ellos pueden ofrecer. Entonces tenemos una gama muy importante. En las escuelas se pondrá una cartulina, una información con todas las ópticas participantes en el programa y las de anteojos SEP, digamos, y los precios que están dando. Y entonces nosotros vamos a dar un precio fijo, que es de 80 pesos. Sí. ¿Por qué 80 pesos? Porque es la cotización del anteojo más económico que tenemos ahorita. Sí. Y ya si el padre de familia decide optar por una óptica diferente, porque le quede más cercana, porque la reconoce más, le tiene más confianza, etcétera, tendrá que poner la diferencia. Pero digamos que este fideicomiso dará 80 pesos a cada niño, en teoría, que necesite estos lentes. Exactamente. Y con 80 pesos nosotros aseguramos que existe un anteojo de buena calidad para un niño. Digamos que si todos los niños decidieran que no quieren gastar más de 80 pesos o no tienen dinero para gastar 80 pesos, ¿habría suficientes ópticas como para satisfacer la demanda de estos niños? Hasta ahorita estamos viendo que sí. De los estados que han participado, ya que están participando en el programa, se ha encontrado ópticas
que dan el anteojo a ese precio. Digamos, por ejemplo, en el caso de una reclamación, que unos lentes no queden bien, que un niño decida después de algunos días que no le funciona, ¿cómo se haría esto? ¿Puede regresar a la óptica o intervendría de alguna manera también el proyecto, el programa? Sí, desde luego la autoridad escolar sería la responsable de llevar a la familia y hacer la reclamación pertinente en la óptica. ¿Cómo se motiva a la gente? ¿Por qué es importante que la gente participa y contribuya en este proyecto? Porque creemos que es una causa muy noble, sí, que es algo muy concreto, que con 80 pesos se le puede cambiar la vida a un niño. Tenemos nosotros testimoniales en donde los niños al ponerse anteojos dicen, los árboles tienen hojas, nunca lo habían visto. Qué barbaridad. Y aunque todavía no lo tenemos con datos, ya hemos visto por los primeros anteojos que hemos estado entregando aquí, sobre todo en la Ciudad de México, en Tlaxcala y en Colima, que sí empieza a haber obviamente una variación en el comportamiento escolar. O sea que esto se puede decir que es una prioridad de la educación básica en México. Creemos que es totalmente prioritario. Fíjense ustedes que hay empresarios que han querido participar única y exclusivamente por ser una labor tan importante, humanitaria y social. Vamos a ver estos testimonios. No únicamente la óptica es un negocio, sino que debe de ser también un servicio. Ya que nuestra filosofía de trabajo es dar los mejores precios, la mejor calidad, con el mejor servicio, pues qué mejor que aprovecharlo para esta labor social que representa este programa. Se me hace buen programa, pero quizás le faltaría un poco de seguimiento, porque normalmente los niños que tienen este tipo de problemas, o todos en general, debemos de tener una revisión periódica. Yo pienso que debería de seguir adelante el programa y se les hiciera una revisión anual. El programa tiene que ser permanente y no coyuntural, ¿no? Estamos en nuestra charla con la licenciada González Gamio, directora del programa Ver Bien para Aprender Mejor. Licenciada, ¿qué medidas han tomado ustedes para que este programa sea de largo plazo y no se vea nada más, no se vea interrumpido por el fin del sexenio? Y esta es una de las grandes preocupaciones con las cuales se diseñó el programa. Sí. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, en primer lugar, hay que recordar que cuando se termine esta ambiciosa primera etapa, todos los maestros del país van a estar capacitados y todas las escuelas contarán con su material para llevar a cabo la detección gruesa. Sí. En segundo lugar, contaremos, como lo comentábamos en este programa al principio, con la cartilla visual. Todos los padres tendrán la cartilla visual, con el fin de que cada ciclo escolar se puedan registrar y llevar a cabo la detección inicial de la vista. ¿Qué tiempo han calculado para esto, para que ya se haya satisfecho todo esto? Queremos que esta primera etapa será de aquí al año 2000, cuando se cubran absolutamente todos los niños que lo requieran, pero que se tendrán que estar reponiendo. Claro. Entonces también hemos pensado que en el fideicomiso vamos a tener una bolsa con el fin de llevar a cabo una reposición anual de anteojos que hayan cambiado de graduación o también que se hayan perdido o roto. Claro. Hay que recordar que se trata de población infantil. ¿Qué resultados, qué metas, qué resultados esperan? Bueno, esperamos, mire, yo creo que lo más importante es crear una cultura de la vista. Este programa y la difusión que ha tenido hasta ahorita ha empezado a germinar incluso en las escuelas privadas. Qué bien. Y mucha gente de las mismas ópticas nos dice que la gente está acudiendo más porque están viendo que es un problema del que no teníamos conciencia. ¿Dependen los recursos de este programa únicamente de las aportaciones privadas? De las aportaciones que pueden ser tanto a título individual como corporativas. Y todas deducibles de impuestos. ¿A dónde pueden hacer sus aportaciones? A la cuenta Banamex, número 50, sucursal 233. Pero obviamente pueden hacer su depósito en cualquier sucursal de Banamex. Bueno, licenciada, por último quisiera, antes de despedir este programa, si nos podría hablar, señalar algunos de los puntos más importantes del programa
ver bien para aprender mejor? Bueno, yo digo que los puntos más importantes o los grandes retos son, en primer lugar, tener una cobertura nacional. Pues. En segundo lugar, y va un poco implícito en la primera, llegar a las localidades más apartadas, de difícil acceso, donde es impensable que los niños tengan este tipo de programas si no es con un gran esfuerzo. Sí. En tercer lugar, promover la participación de toda la sociedad, que es lo que estamos haciendo a través de la cuenta Banamex número 50, sucursal 233, y finalmente asegurar su permanencia y continuidad. Muy bien, licenciada, pues le deseamos muchísima suerte en este gran proyecto, un proyecto que en verdad es primordial, es básico, es una prioridad, debería de ser una prioridad de nuestro sistema educativo, y qué bueno que ustedes pues acertaron, atinaron, asumieron que este era uno de los grandes problemas de la educación en México. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y antes de irnos, ¿qué les parece si escuchamos este interesante comentario editorial acerca del programa Ver Bien para Aprender Mejor? Muchísimos serán los mexicanos que en mayor o menor medida, en mayor o menor cuantía, podrán con esta actitud de colaboración, de solidaridad y de buena disposición, contribuir a que este programa sea efectivamente de todos y que nos haga posible este sano propósito de cambiar no solamente las condiciones de aprendizaje de los niños en la escuela, sino de cambiar su calidad de vida, que se iniciará al ponerse los anteojos y que seguramente será determinante en su ánimo, en sus actitudes, en sus sentimientos y en su disposición física para realizarse como personas, como seres humanos a lo largo de toda su biografía. Fui sacando mejores calificaciones, ya veía mejor, ya me acostumbré a mis lentes. Mi prima Dan me dijo ratón, mi hermana Gaby me dijo ratón, mi hermana Yalmín me dijo ratón, todos me decían ratón. Porque la verdad sí parezco ratón. Lo más importante que hemos aprendido todos en este programa, amigos, es la urgencia de crear una cultura de la vista. ¿Cómo ven nuestros hijos? ¿Cómo ven nuestros alumnos? Esto es vital, como hemos podido ver, para la educación en México. Al mismo tiempo, es importante estar conscientes de que la solución está en todos, que como sociedad nosotros podemos contribuir a que los niños puedan ver bien para aprender mejor.